Esta es una charla sobre hemiplegia laringea idiopática, también conocida como neuropatía laringea recurrente, o comúnmente conocida como el problema de los caballos roncadores o silbadores que vemos muy frecuentemente en la práctica privada. Mi nombre es Mauro Berna, médico veterinario cirujano diplomado por el Colegio Americano de Cirujanos. A todos nos gusta estar en la foto del campeón, en el que sale el primero, pero como veterinarios, la razón por la cual nos llaman rutinariamente es por los que van últimos, por los que fracasan, por los que pierden. Y ahí es donde tenemos que intervenir nosotros para intentar encontrar alguna respuesta, ver exactamente qué pasó. Dentro de distintos sistemas, musculoesquelético, cardiovascular, el respiratorio tiene un gran impacto en la actividad deportiva de los equinos, en todos los deportistas en sí. El caballo es un gran deportista y tiene una gran capacidad respiratoria de tener a muy bajo nivel cuando su intercambio gaseoso cuando está en descanso, pero tiene una capacidad de incrementar hasta en 30 veces su capacidad de ventilación por minuto, o sea, la cantidad de aire que puede intercambiar con el medio ambiente y llevarlo a nivel pulmonar por minuto. Eso en parte por el incremento de la frecuencia respiratoria de 8 a 10 veces más, pero también por una gran expansión pulmonar con aplanamiento del diafragma que va a generar un gran ingreso de aire en forma rápida. Esa gran expansión rápida va a someter a las estructuras de las vías aéreas a una gran presión en la inspiración negativa y en menos intensidad, pero positiva en la expiración. En el cuadro de la derecha abajo vemos cómo en la línea del tiempo, en menos de 0.1 segundo, baja dramáticamente la presión. Estos son la medición de presión en distintos puntos, como nariz izquierda, derecha, nasofaringe, el paladar blando, la epiglotis, laringe y tráquea, pero todos básicamente se comportan igual. En toda la presión dentro de la luz de las distintas estructuras baja significativamente en muy corto tiempo, ¿tá? Esto es muy importante para que entendamos por qué los caballos van a sufrir de problemas respiratorios en muchos casos durante el ejercicio y hacer una vida completamente normal cuando no están entrenando. Las vías aéreas de los caballos en general están contenidas por huesos y cartílagos que le dan la estabilidad suficiente para soportar estas presiones negativas que ocurren durante el ejercicio. Por ejemplo, en la nariz, las conchas nasales, en la tráquea, los cartílagos traqueales, pero en la región que está marcada en el rectángulo rojo, lo que es nasofaringe y laringe, puntualmente, son estructuras que están mantenidas por músculos o cartílagos que dependen de la función del músculo. De esta manera, estos músculos tienen que funcionar perfectamente bien para tolerar y sostener la presión negativa intraluminal. Cuando uno evalúa la fórmula de la resistencia, si lo vemos, es inversamente proporcional al radio a la cuarta potencia. O sea, un mínimo cambio en el radio, o sea, en el diámetro, ¿tá?, va a producir un impacto de 4 veces más en la resistencia. Básicamente, una disminución de un 20% del radio va a duplicar la resistencia al pasaje de aire. O sea, el esfuerzo que tiene que generar ese caballo para que le ingrese la mayor cantidad de aire va a incrementarse significativamente. Esta es la vista normal de una laringe de un caballo, donde tenemos las distintas estructuras anatómicas, los cartílagos aritenoides, en la parte dorsal de la rima glotis, que es el ingreso a la tráquea, las cuerdas vocales, estas dos bandas blancas del lado izquierdo y del lado derecho, y abaxial a las mismas, los ventrículos o sáculos laringios. Por delante la epiglotis, forma triangular, y debajo de esto el paladar blando. Pero lo que nos interesa es ver cómo se mueven la laringe, los cartílagos aritenoides y cómo se mantiene la posición de la epiglotis y de las demás estructuras. Una de las opciones que tenemos cuando estamos evaluándolo en estación es realizar la oclusión nasal. O sea, mientras estamos haciendo la endoscopía, vamos a obstruir ambos hollares y generar que el caballo produzca una inspiración profunda. Normalmente sucede después de los 30 segundos y demás. Entonces, ¿qué vamos a observar? Observar los aritenoides, como vemos aquí,
cuando inspira en forma profunda se va a producir una abducción máxima. En ese momento traga, cierra y después durante la inspiración mantiene llevándolo al máximo de apertura. De esta manera evaluamos cómo se abre y se mantiene abierta la rima glotis y el resto de las estructuras. La epiglotis en su posición por encima del paladar blando, que no se produzca ninguna luxación y demás. Otra forma de evaluar la movilidad de los aritenoides es mediante un examen conocido como slap test, donde se golpea por detrás a nivel de la cruz. Eso va a producir un reflejo y al golpear del lado derecho va a producir una aducción del lado izquierdo en forma cruzada. De esa manera ahí cuando golpeamos se ve el pequeño movimiento aductorio. Bien, este es un examen que suma a la evaluación, pero la realidad es que si los caballos están muy tensos y demás van a inhibir este reflejo. Entonces no es el de mayor sensibilidad. Una muy buena prueba es hacer lo que se llama el test de deglución. Mientras estamos evaluando la garganta del caballo, se instila a través del canal de trabajo agua y se lo hace deglutir. En el momento posterior a que degluten, ellos van a producir una abducción máxima. Este es el caso de un potrillo. Obviamente tiene un grado de faringitis muy frecuente en estos potrillos, pero vemos que en la deglución la abducción es óptima. Bien, para comenzar una imagen bien clara del problema que vamos a discutir hoy. Es un caballo de 4 años que fue presentado por bajo rendimiento, se ahogaba y ruido respiratorio durante la carrera. Bastante claro el video de la patología que tiene. Vemos el aritenoides del lado derecho normal, con abducción normal, y del izquierdo paralizado, inmóvil, no se mueve absolutamente para nada. Bueno, en este caso presenta una neuropatía laringea recurrente, una sinónimo de hemiplegia laringea, completamente paralizado, grado 4. Vamos a ver ahora en qué distintos grados los vamos a dividir. Entonces, básicamente, esta es la imagen. Del lado izquierdo, lo que sería normal en estación, y cuando presenta la parálisis del lado izquierdo, completamente paralizado con respecto al derecho. Cuando uno ve la rima glotis, dice, ¿tanto puede comprometer el ingreso del aire? ¿Qué sucede? No solo que está caído el cartílago y que está obstruyendo parcialmente la luz, sino que está inestable. Como recordábamos, esto así se ve en estación. Cuando está trabajando, que hay presiones negativas dentro de la laringe porque el tórax está aspirando aire, si no está firme, va a colapsarse. Para ver ese impacto, acá tenemos la vista de una endoscopía dinámica, o sea, una endoscopía que vamos realizando durante el ejercicio y vamos a ir grabando el funcionamiento de la laringe. Vemos, en este caso, el aritenoide derecho como abduce, está empezando recién a trotar, empieza a galopar, y el izquierdo que está caído, como lo veíamos en la imagen inicial. Pero a medida que se empieza a trabajar, como dijimos, las presiones negativas van a caer, y el cartílago izquierdo, en este caso, empieza a colapsarse, empieza a obstruir la luz, se va hacia el otro lado cruzando la línea media. De esta manera ya el impacto que va a producir sobre el pasaje de aire, sobre el diámetro de esa rima glotis, pasa a ser bien significativo. Vemos cómo se obstruye completamente, o casi completamente, el pasaje del aire. También vemos hacia abajo las cuerdas vocales, el colapso que empiezan a tener. De rutina no se hacen endoscopías dinámicas en los caballos que tienen este grado de parálisis, porque el diagnóstico es tan obvio ya en estación que no es necesario esta endoscopía. Entonces, ¿cómo se va a ver en estación? Vemos del lado izquierdo, sí, está paralizado, pero durante el trabajo vemos como hay un colapso significativo con una reducción importante de la luz
y una apertura de los ventrículos. Esto va a ser importante para que después veamos los tipos de cirugías que hacemos. Sobre los ventrículos, fíjense cómo se abre el ventrículo al estar relajada la porción de la cuerda vocal, que lo tendría que mantener tenso contra la pared. Endoscópicamente, la neuropatía laringea recurrente, los caballos roncadores, los vamos a clasificar en distintos grados. ¿Para qué sirven los grados? Un poco para comunicarnos entre los colegas, a ver qué problema o qué grado de parálisis tiene. Y también para establecer proyecciones de qué puede llegar a estar pasando en el ejercicio, en base a estudios de ver en qué grado se encuentra ahora en estación y a posteriori cuando hacemos el ejercicio poder establecer una correlación entre cómo se ven en estación y cómo tendría que ser en ejercicio. Existieron un montón de grados que llevaban a la confusión. En el año 2003, un grupo importante de especialistas en evaluación de laringe estableció que existen 4 grados principales y que el grado 2 y 3 se va a subdividir, que lo vamos a ver en distintos grados. A eso se lo denominó Haber-Meyer Grade System, basado porque fue la reunión de la Fundación Haber-Meyer. El grado 1 lo consideramos normal y es donde el cartílago aritenoide izquierdo y derecho abducen en forma completa, o sea, llegan perfectamente arriba a los 90 grados, y en forma sincrónica, los dos al mismo tiempo se mueven. El grado 2 es considerado cuando el cartílago aritenoide izquierdo va a abducir en forma completa, igual que el derecho, pero en forma asincrónica, levemente asincrónico uno con el otro. Este es el grado 2, el que se ha dividido en 2 grados. El 40% de los caballos deportistas va a presentar un grado 2. Entonces es bastante frecuente ver este tipo de asincronía. Como les decía, el grado 2 se ha subdividido en 2 subgrados. El 2.1 son aquellos que presentan un leve movimiento asincrónico. Es un leve retraso, pero después es exactamente casi igual. El grado 2.2 es el que observa generalmente una simetría en la rima glotis casi todo el tiempo, pero después de deglutir, como cuando estilamos agua, o en la oclusión nasal, se va a lograr y mantener, es importante eso, la abducción máxima. Entonces, en estación lo vemos que está levemente asimétrico. Veamos esta imagen, es un grado 2. En ciertos momentos se ve una asimetría entre este cartílago y el derecho. Ahí se está realizando la prueba de slap test. Vemos que hay un movimiento de aducción bueno, normal. Pero hay una sincronía en su movimiento, o sea, no mueven los dos iguales. Pero al momento de realizar una oclusión nasal, que lo forzamos a que inspiren en forma profunda, los dos pueden mantener una abducción máxima y mantenerla en el tiempo. Pero hay una sincronía cuando uno lo mira detenidamente en la velocidad con la que eleva. Esto es muy frecuente de ver, tanto en potrillos como en animales adultos, y en general no está indicada la cirugía en estos casos porque tiende a no producir ningún problema. Obviamente, si tenemos una duda de que hay un problema respiratorio porque el Joker reporta que hay algún problema o se escucha algún ruido, se indica en estos casos una endoscopia dinámica a ver cuál es el impacto de esa asincronía. El grado 3 es donde el cartílago aritenoide izquierdo nunca va a llegar a presentar una abducción máxima y obviamente no mantenerla. ¿Tá? Siempre va a mantener esta simetría y frente a la oclusión nasal tapamos la nariz, está inspirando en forma profunda y fíjense que el izquierdo nunca llega mientras que el derecho sí. Intenta llegar, tiene su movilidad, pero no llega a la abducción máxima. ¿Tá? Esto es un grado 3. Tiene movimiento, no llega a la abducción máxima y obviamente no la mantiene. Este grado 3 se ha subdividido en 3 y este es donde pasa a veces a complicarse. Siempre van a mantener en líneas generales los 3 van a mantener una simetría en la rima glotis como vimos.
El 3.1, luego de la dilución, a veces puede lograr una máxima deducción, pero enseguida se cae. O sea, no logra mantenerla nunca. Puede darnos la impresión de que llega, pero enseguida se cae. Mientras el 3.2 nunca va a lograr la deducción máxima, a pesar de presentar buenos movimientos como el que vimos recién. Ese sería entre el 3.1 y 3.2. Y el grado 3.3 es el que presenta mínimos movimientos. No es una parálisis completa, vemos que se mueve, pero no pasa ni siquiera a veces la línea de descanso. Cuando uno ve estos pacientes grado 3, que tienen una movilidad, un 3.1, 3.2, se pregunta si tanto le impacta en la performance, ¿qué sucede con ese cartílago que está parcialmente comprometido? En verdad el músculo es el que está comprometido, después lo vamos a ver. Vemos en estación cómo está la simetría de la rima glotis, como vemos que hay un movimiento, pero ahí empieza a galopar. El video se fue un poco hacia arriba, después va a bajar. Vemos que logra casi una abducción máxima, está en el 90% de abducción. Traga y lo mantiene bastante bien. Esto es lo que sucede en muchos caballos que van a correr, funcionan bien y faltando 200, 300 metros se empiezan a apagar. Es lo que reportan los jockeys. Pero bueno, acá vamos viendo cómo el cartílago aritenoide izquierdo y el derecho mantiene una abducción simétrica, vamos a decir. Levemente izquierdo, caído el izquierdo, pero muy leve. Ahí va incrementando la velocidad, lo vemos por el movimiento de la laringe. Empieza con ejercicio intenso, entonces empieza a caer más todavía la presión dentro de la luz. Empezamos a observar primero las cuerdas vocales, cómo ya se empiezan a desviar hacia el medio de la rima glotis. Se hace más evidente, los ventrículos empiezan a colapsar las cuerdas vocales y ya al cartílago aritenoide izquierdo le está costando mantenerse en su posición. Las cuerdas vocales ya están colapsándose, casi tocándose una con la otra, y el cartílago izquierdo de a poco va cayéndose. Esto se debe a la fatiga muscular, ya no lo está pudiendo soportar en su posición. Avanza el ejercicio, más fatiga, mantiene la presión negativa intraluminal y fíjense lo que arrancaba bien, cómo empieza a colapsarse. Ahí lo pusimos en cámara lenta para que sea más claro de ver. Siempre las endoscopías dinámicas vemos al principio un movimiento normal y después reevaluamos en cámara lenta para no perdernos ningún detalle. Lo interesante es esto, cuando el caballo va recuperándose, que las presiones negativas dejan de ser tan negativas dentro del laringe y el músculo un poco empieza a recuperarse, cómo recupera la movilidad y la forma más lógica de una laringe. Entonces, si nosotros vamos a hacer una endoscopía, ni bien termina de hacer el ejercicio, pero en la misma pista, el caballo se va a lograr recuperar y vamos a ver esto. Entonces, no vamos a tener una dimensión de la obstrucción que está teniendo durante el ejercicio. Vamos a ver esto, vamos a decir, bueno, no está tan mal, porque nosotros mientras lo hacemos en estación, no estamos sometiendo al animal a esas presiones negativas intraluminales que pasan durante el ejercicio. Bueno, y este es un grado 4, completamente paralizado. A veces parece que se mueve, pero es más por el movimiento de todos los músculos alrededor de la laringe. Completamente paralizado. Había una duda de si esto era inflamación. Se hizo una ecografía y se vio que era por una neuropatía laringea recurrente, una hemiplegia bien definida y no era ningún tipo de condritis. Pero a veces se pueden llegar a confundir. ¿Por qué sucede esto, la patogenia? Bueno, esto es una vista de arriba de la laringe, un espécimen anatómico, donde tenemos la epiglotis, los procesos corniculados del aritenoide, y este músculo son los que nos interesan. El crico aritenoide dorsal, que va desde el cartílago cricoides, desde el rafe medio, y se inserta en la apófisis muscular
del cartílago aritenoides. Obviamente tenemos del lado izquierdo y del derecho. Este músculo es el que se enferma, este músculo es el que sufre una atrofia degenerativa. En la imagen de la derecha vemos un espécimen anatómico de un caballo que sufre de hemiplegia laringea, donde hay un reemplazo completo de la masa muscular por tejido fibroso. Ha perdido el color rojo y lo ha reemplazado por el blanco de tejido fibroso. Lo podemos comparar con el músculo del lado derecho. De esta manera, este músculo ha perdido completamente su capacidad contráctil, no tiene capacidad de contraerse y por ende elevar el aritenoide. En esta imagen se alcanza a ver la asimetría que hay de los dos procesos corniculados, como está este más caído que este. ¿Por qué se produce esto? Por esa cuestión ilógica de la naturaleza. El nervio laríngeo recurrente, que es el que le da inervación, al salir del cráneo, en vez de ir a inervar los músculos, el crico aritenoide dorsal y otros músculos de la laringe, hace todo un recorrido a la par del vago. Entran al pecho ambos, del lado izquierdo y derecho. El del lado izquierdo va un poco más hacia caudal, da la vuelta por atrás del callado aórtico. En el caso de la derecha va a recorrer por detrás de la arteria subclavia y ascienden nuevamente. De esta manera hacen un recorrido muy largo. Y todo nervio que sea muy largo potencialmente está predispuesto a tener algún tipo de problema metabólico. Lo que se ha visto con certeza es que en esos nervios se produce una axonopatía distal, o sea, una lesión distal del nervio caracterizada por pérdida graduales de las fibras mielínicas grandes. En clases me gusta explicar, me resulta más práctico explicar como que es un cable largo que va perdiendo sus filamentos más gruesos de cobre. De esa manera no tiene la misma capacidad de conducción. Van a estar afectados, histopatológicamente se vio que están afectados tanto del lado izquierdo como del derecho. Sin embargo, el izquierdo está más comprometido, posiblemente, como dijimos, por su mayor diámetro. En promedio, en caballos estándares, el izquierdo tiene unos 31 centímetros más largo que el derecho. La causa es idiopática. No se sabe por qué estos nervios pasan a estar comprometidos. Hay distintas teorías, pero ninguna confirmada. Y hay veces que no es idiopático y que está asociado a inflamaciones puntuales del nervio por periflebitis, por ejemplo, medicamentos que están fuera de vena, inflama y obviamente compromete al nervio, enfermedades neurológicas, caballos con IPM, micosis de bolsas guturales que va a comprometer el recorrido del vago, intoxicación con órganos fosforados o cualquier otro tóxico neurogénico. Del punto de vista histopatológico, los músculos, esto es del lado izquierdo un músculo normal y del derecho un músculo con una atrofia neurogénica. Vemos el reemplazo de fibras musculares normales por tejido fibroso, sin capacidad contráctil. Interesante es que la atrofia de los músculos aductores, o sea, esos que cierran los aritenoides durante la deglución, como el crico aritenoide lateral, va a preceder a la atrofia de los músculos abductores, de los que abren. Por eso se considera que es una denervación preferencial. Luego de remover el cartílago tiroideo, vemos el músculo cricoides lateral. Ecográficamente se puede ver perfectamente este músculo y su cambio en la ecogenicidad en muchos casos antes de que sea manifiesto clínicamente. ¿Cómo progresa la enfermedad? Histológicamente se ha observado evidencias de regeneración de nervios e irrenervación del músculo. Por eso se lo considera neuropatía laringea recurrente. Es como que intenta cicatrizar ese defecto neurológico. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, nunca se ha visto mejoría ni clínica, o sea, caballos que dejen de ahogarse o mejorar el sonido, ni endoscópicamente por la hemiplegia. O sea que ese intento de regeneración no alcanza a ser suficiente. ¿Qué animales van a estar afectados? Todo lo que sea de cuello largo. Animales grandes porque el nervio va a ser más grande. Razas grandes como sangre pura de carrera y
caballos pesados de tiro. Obviamente los que tienen por lo menos 1,5 metros de alzada van a estar más comprometidos. Machos más que las hembras, también por un tema de tamaño. El lado izquierdo normalmente está más afectado que el derecho, en un 95% se ve. Y la incidencia inclusive ya se empieza a ver en caballos que van de un año, que van a ir a las ventas. Obviamente esta enfermedad en muchos casos es progresiva, la vamos a ver más adelante. Por eso la mayoría de los sangre pura de carrera con esta patología lo van a manifestar entre los 3 y 5 años. ¿No? Y se van a caracterizar, uno, por ruidos respiratorios tipo silbidos inspiratorios, que van a ser, muchas veces es de un tono más agudo en los caballos que empiezan a tener un grado incipiente, porque todavía mantiene algo de tensión la cuerda vocal, entonces el aire pasa haciendo un silbido más fino. Y cuando ya están más avanzados, que está completamente relajada la cuerda vocal y el cartílago, hay más un ruido más grave, porque vibra mucho más, está más relajado. Sin embargo, es importante saber que hay 80% de los caballos que son roncadores, van a hacer ruido. Hay un 20% que no hacen ruido, o sea que no es un indicativo de que hay algún problema, pero no significa que si un caballo se ahoga y no hace ruido, no sea la intolerancia al ejercicio, por lo que vimos, depende de la actividad que haga. Caballos de carrera con mayor demanda de oxígeno y carrera más larga, obviamente va a tener más impacto. Caballos de otras actividades de menor intensidad, el impacto es menor, y muchos conviven con esta patología haciendo ejercicio de baja intensidad sin ningún tipo de problema. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? ¿Existe? Bueno, mientras el músculo esté funcional y sea solamente un retraso o al principio de su patología, cuando estamos hablando de grado 2 o grado 3, existen opciones para mantenimiento, no para revertir la patología. Uno de ellos es este producto, que por lo menos acá se consigue en Argentina, es el Stridox. Es un componente que tiene un poco de estricnina, vitamina B1 y vitamina B12. La idea es elevar el tono muscular para mantener su masa muscular, que se mantenga en ejercicio. Esto de todas maneras es doping, o sea que tiene que ser retirado en tiempo de acuerdo al hipódromo donde va a correr. Pero sí es fundamental es que el caballo se mantenga en entrenamiento. Es como ir al gimnasio a trabajar ese músculo que está comprometido. Tiene que hacer esfuerzo de galope para mantenerse ejercitando ese músculo. Si ustedes tienen un caballo con un grado 2 o 3 y por algún evento musculoesquelético para su entrenamiento, no va a ser inusual que al retornar al ejercicio sea mucho más manifiesto la parálisis, porque dejó de entrenar, sufrió una atrofia mayor. Existe un reporte de casos clínicos con electroacupuntura. Básicamente la electroacupuntura es el estímulo eléctrico en los mismos puntos de acupuntura, intensificando su accionar. Se colocan, no soy especialista en este área, a lo largo de la recorrida del nervio, pero fue en un grupo de casos que iban a la venta de año y medio, un lote de 18 caballos que presentaban entre grado 2 y 3, y se les hizo el tratamiento para que, obviamente no se pueden operar, se van a ir a las ventas, para que mejoren su condición, y se mantuvieron y mejoraron inclusive, tanto el ruido como la apariencia endoscópica. Pero después no hubo un seguimiento a largo plazo de sus campañas deportivas y tampoco hay ningún trabajo que yo sepa sobre electroacupuntura en caballos que están en entrenamiento y corriendo. De todas maneras, es algo para aquellos que se dedican a esta área a que sigan investigando. Obviamente, en los casos que está comprometiendo la performance, a pesar de la medicación que se dé, o que está completamente paralizado, donde ya no se puede trabajar sobre ese músculo, pues está atrófico, la única opción es la cirugía. Cirugía que tiene
distintos sinónimos: laringoplastía, vamos a cambiar la forma de la laringe, laringoplastía prostética; aritenopexia, porque vamos a fijar el cartílago aritenoide; o en inglés tieback, porque atan y tiran hacia atrás el cartílago. Son todos sinónimos. Básicamente es una cirugía que se hace con la cabeza estirada. Generalmente siempre la hacemos bajo anestesia, en decúbito lateral. Hay algunos profesionales que la están haciendo en estación por una cuestión de evitar la anestesia, principalmente en caballos pesados. En la mayoría de los caballos de carrera de 400, 500 kilos no tenemos eso, no solemos tener esos problemas que como sí ocurren en los percherones. Básicamente se estira y se trabaja por debajo de la vena lingofacial para acceder al aspecto dorsal de la laringe. ¿Tá? Es una cirugía que requiere de asistencia para poder elevar y poder ver bien la zona. La gente que está en el quirófano ve bastante poco, por eso tratamos de ponerle gráficos para que sean... voy a poner gráficos para que sea más clara la explicación. Nosotros vamos a abordar la laringe de costado y lo que nos va a interesar va a ser el cartílago cricoide, que se palpa y se ve, el proceso muscular aritenoide y el proceso corniculado del aritenoide, obviamente no lo vemos intraoperatorio en forma directa, pero sí a través de la endoscopía, que lo vamos a controlar. Este es de un video de Artex que muestra un tipo de técnica, pero lo que me interesaba del video es que vean el principio, que es exactamente el mismo para los distintos métodos. Va a colocar la sutura a través del cartílago cricoides, que se encuentra en esta zona, cerca del rafe medial, y luego va a pasar la sutura por el proceso muscular del aritenoides. El objetivo es simular el accionar del crico aritenoide dorsal. Obviamente no es dinámico, es fijo, uno lo va a poner en una posición, va a ajustar el nudo, ahí es donde se controla con endoscopía para ver el grado de abducción. Se hace el nudo reemplazando el músculo, acá está el músculo crico aritenoide dorsal, se coloca la sutura y se produce la abducción del aritenoide izquierdo. ¿Qué tipo de suturas usamos? Hay una gran variedad de suturas. Yo particularmente uso esta, que es un poliéster muy grueso, número 5. En general, todos los materiales de sutura superan por demás la capacidad. La sutura no va a fallar porque se rompa en sí, va a fallar por problemas técnicos, por problemas de los cartílagos que sujetan el nudo, pero la sutura en sí es muy resistente y esta es la más práctica para mí de utilizar. Que existe una gran variabilidad de la forma de los cricoides y acá lo podemos ver en estos espécimenes anatómicos. Fíjense el aspecto caudal, esta es la vista dorsal de los cartílagos, esto es caudal, esto es rostral. La variabilidad anatómica que hay en la escotadura caudal del cricoides. Pueden llegar a ser muy diferentes. Normalmente hay una escotadura media, como puede ser acá, pero fíjense, es sumamente variable lo que puede ser. Entonces, esto debe ser tenido en cuenta a la hora de colocar la sutura. Siempre el objetivo es colocarlo lo más central posible, simulando el punto de origen del crico aritenoide dorsal, manteniéndonos en el rafe medio para que haga la mejor palanca posible. Este es un corte a lo largo de la laringe. Este es el cartílago cricoides, aritenoides, y esta es la luz de la laringe y el comienzo de la tráquea hacia atrás. Nosotros vamos a pasar la sutura, la aguja con la sutura, por debajo del cartílago cricoides, pero tenemos que tener mucho cuidado de no perforar la mucosa respiratoria, porque vamos a estar entrando dentro de la luz que está contaminada con bacterias saprófitas, normal de la respiración. Y como estamos colocando una prótesis permanente, una sutura no absorbible, si se infecta nos va a generar una fístula. De esa manera, lo que se hace rutinariamente, se coloca un endoscopio durante la cirugía, cuando estamos pasando la aguja con la sutura, y controlar que no haya perforado la mucosa. En caso que haya perforado la mucosa, hay que retirar la aguja y sutura
y descartarla y ir con una nueva. Se están evaluando distintos tipos de formatos de sutura. Este es un artículo reciente donde se evaluó in vitro la estabilidad de 5 tipos de sutura, desde el pasaje simple de Letibón, como vimos, pasaje simple de Faber-Tape, que es otro tipo de sutura, el loop, que se le hace una vuelta, esta es la que personalmente hago yo, se pasa una vez y se vuelve a pasar, de esa manera se traba la sutura para que no se desplace y no haga el efecto tanto de sierra sobre el cartílago. Y después haciendo una U y poniendo este tipo de implante metálico como un botón por debajo, que es una técnica que creo que promete ser bastante estable, por lo menos estadísticamente lo han visto in vitro. Hay que ver a lo largo del tiempo qué pasa cuando se empieza a usar in vivo, las complicaciones que pueda llegar a traer o no. Recordemos, no deja de ser más material que estamos colocando dentro de la laringe. Entonces, los resultados que uno puede ver in vitro hay que verlo a lo largo del tiempo con pacientes clínicos. Cuando vamos a perforar la porción muscular del aritenoide, el ideal es que siempre la aguja va de dorso medial a dorso lateral, pero que la aguja pase, en nuestra sutura, pase a través de la cresta del proceso muscular del aritenoide. Eso es lo que se ha demostrado que le da la mayor rigidez. Más allá de que se ponga una o dos suturas, la mayor rigidez pasa cuando se pasa a través de la cresta. Con respecto a la aguja, yo lo que uso son agujas, se llaman trocar point, de punta, que son redondeadas en su corte, pero tiene una punta afilada adentro, ya que el cartílago me permite perforar el mismo con facilidad, pero dejar el orificio que producimos por el pasaje de la sutura va a ser redondo. Si usamos agujas de corte, que presentan el corte del lado interno, pasan realmente más fáciles, pero se cree que dejan un defecto, al producir esta forma de cuña, dejan un defecto que predisponen a que se prolongue la herida sobre ese cartílago. Entonces la idea es que sea circular para que no se propague. Un paso más que estamos haciendo en la cirugía con muy buenos resultados es la ablación de la articulación cricoaritenoidea. Antes de colocar las suturas se abre la articulación. Acá vemos el aritenoides, acá vemos el cricoides de atrás, este es el cartílago tiroides. Obviamente los músculos se han removido para sacar una buena foto de este espécimen anatómico. Se abre la articulación y se va a curetear ese cartílago, induciendo la artrosis, la fijación de esa articulación, lo cual nos va a permitir una mayor estabilidad, porque al principio la estabilidad está dada por la sutura, pero en caso que la sutura se afloje por diferentes motivos, la idea es que se logre la estabilidad por medio de la ablación de esta articulación. Se ha visto que retirando la sutura a los 15 días se mantiene igual una buena, que no es necesario, simplemente en forma experimental, una buena estabilidad de la posición. Se puede hacer de dos formas el curetaje sobre ese cartílago, con láser con dióxido de carbono, por dióxido de carbono, o mecánicamente por medio de estas limas de artroscopía. Normalmente esto es lo que usamos y funciona perfectamente bien. Es muy frecuente y está bien reportado que la mayoría de los caballos, si no todos, van a tener un cierto grado de relajación postoperatoria. Dentro de las primeras 6 semanas, lo que uno ve el primer día y lo que uno ve la semana sexta, esto demostrado por estudios, se ha visto que hay una relajación de la posición del aritenoide. Y eso ha llevado a distintos estudios de por qué sucede, si es por un tema de densidad del cartílago. Se ha evaluado en potrillos de 2 o 3 años a ver si hay cambios, distintos tipos de sutura, como vimos, distintos tipos, si hay 2 suturas o más. Yo creo que es multifactorial, obviamente pasa por un
un montón de pequeños detalles que uno tiene que ir ajustando en la técnica. Pero para mí esta es mi teoría de por qué se relajan principalmente en los potrillos que tienen grado 3, que todavía tienen masa muscular. Y es por esto, nosotros vamos a estar poniendo, está bien que esta es una foto de un espécimen, las suturas sobre este músculo que después se va a atrofiar. Y si entonces estamos rodeando nuestras suturas sobre un músculo que se va a atrofiar y se va a hacer más chico, indefectiblemente nuestra sutura se va a relajar y va a dejar de funcionar. Y como el aritenoides tiene una palanca corta entre la inserción del músculo y la articulación y larga entre la articulación y el proceso corniculado, un leve cambio a nivel de nuestra sutura que se relaje va a tener un gran impacto en la posición del aritenoides. Es una cuestión de palancas. Entonces es muy importante que no se relaje nuestra sutura ni el tejido que está por debajo. Yo particularmente lo que hago y que me ha dado buenos resultados es remover ese músculo cricoaritenoide dorsal. Se lo saco completamente. Así voy a poner la sutura directamente sobre el cartílago, que no tiene forma de atrofiarse, y el grado de relajación que obtengo es casi nulo o mucho menor. Estas son imágenes, obviamente, como les dije, intraoperatorio, no son sencillas de ver por la visibilidad, pero acá tenemos la herida, rostral está hacia la izquierda, caudal está hacia la derecha. Este es el músculo cricoaritenoide dorsal. Yo hago un abordaje modificado, entro por detrás del cricofaringio, como ya está reportado. Este es el proceso muscular. Lo que hacemos es elevar el músculo por detrás del proceso muscular, el músculo con su tendón, y lo vamos a cortar. En ese punto, este es el proceso muscular, lo cortamos y voy elevando el músculo y lo voy levantando con un elevador pegado al cartílago y difusión Roma, básicamente por debajo. Lo voy elevando y lo voy sacando, y a veces hay algún vaso que lo tengo que ligar o con electrocauterio sacar. Sangra un poco, pongo gasas y normalmente corta la hemorragia superficial. Es interesante que hay caballos que uno vio con la endoscopía y que tienen un grado 4, están completamente paralizados, va y saca y todavía tiene masa muscular. Indudablemente esa masa muscular no tenía la fuerza como para levantar el cartílago, pero estaba ahí, que después se iba a atrofiar. Inclusive nosotros cuando entramos en la cirugía que estamos manipulando, estamos lesionando el nervio laríngeo recurrente, entonces la atrofia va a ser más rápida todavía. Por eso se pueden relajar postoperatorio. De esta manera sacamos, y esta es la vista que tengo. Yo tengo una mejor vista intraoperatoria, pero esta es la foto de quien se puede arrimar al campo quirúrgico sin contaminar. El cartílago completamente denudado de su músculo. De esa manera las suturas las voy a poner, esto es un espécimen anatómico, pero intraoperatorio se ve perfecto como uno coloca las suturas, saca, las coloca y no tiene nada en el medio que se vaya a atrofiar. ¿Está? Siempre hacemos un control intraoperatorio, tanto en el momento del pasaje, en este caso estábamos viendo, pasando los cricoides, pasando la rima glotis, viendo hacia el techo cuando paso la sutura que no entre la aguja y la sutura a la luz. Abajo se ve el tubo endotraqueal y arriba la luz de la tráquea. Luego retiramos el endoscopio. Acá tenemos el aritenoide derecho, el izquierdo, el tubo endotraqueal por el cual pasa el aire con el anestésico y el paladar blando luxado. Ahí vemos cómo el aritenoide izquierdo está apoyado, paralizado sobre el tubo endotraqueal. Usamos tubos de 20 milímetros para que nos dé más espacio para ver mejor. Y luego vamos a ajustar la sutura. Ahí estoy atando la sutura, me están mostrando el video. Y voy ajustando y tensionando la prótesis para producir la abducción, que es acá donde tenemos que ver cuánta abducción tenemos que lograr.
ahí confirmamos, ahí veo que está una veducción óptima para mí, está entre lo que se llama un grado 2 y un grado 3, ahora lo vamos a ver después. Vemos que quede todo firme y sacamos. Cuando el caballo se para, obviamente después le hacemos una cirugía, lo voy a mencionar, ventriculectomía, pero se para, chequeamos que esté en posición el aritenoide, que nos interesa, y que quede ahí. Bien, ¿cuál es el origen del silbido? Se ha visto que posiblemente sea por, obviamente, el pasaje del aire con una estructura que se está cayendo. En los caballos que comienzan con este problema de neuropatía laringia, vemos una relajación de las cuerdas vocales, lo vimos en ejercicio, y un aumento del tamaño de los ventrículos. El derecho, comparado con el izquierdo se tiende a aumentar. Eso generaría, y la posición de la cuerda vocal, generaría una turbulencia en el aire y hacer el silbido. ¿Tá? Como dijimos, al principio, cuando todavía hay tensión por parte del aritenoide, la cuerda vocal todavía está tensa y va a ser un silbido más agudo. Cuando está todo más relajado, es un ruido un poco más grave, porque está todo más flojo y vibra más pesado. Bien, la idea es, para eliminar el silbido en sí, es remover el ventrículo. Después de la cirugía de la aditenopexia, lo ponemos en decúbito dorsal, se entra a través de la membrana cricotiroidea, la nariz del caballo está a la derecha, el caudal está a la izquierda, cartílago cricoides, tiroides, incidimos piel subcutáneo, el esternocleidomasto, lo separamos los músculos, pero llegamos a la membrana. Muy fácil, muy rápido. Se abre la membrana cricoidea, teniendo cuidado de no pinchar el tubo endotraqueal. Abordamos la luz y con el abrojo de Zanoli, o abrojo laringio, vamos a ponerle un nombre técnico, entramos dentro del divertículo, del saco. ¿Con qué funciona este abrojo? De que enganche la mucosa y poder evertirlo, darlo vuelta como si fuera una media. En este caso tenemos el abrojo, evertimos la mucosa hacia atrás, hacia afuera, hacia la luz. Ahí lo vamos a clampear para que no se nos vaya a desgarrar, escapar, lo cual nos va a permitir tensionarlo más y lo vamos a cortar en la base. ¿Cuál es el objetivo? Es que se genere una fibrosis y adhiera a la zona del ventrículo. Hay otra técnica que también funciona bien, pero vamos a ver las potenciales complicaciones que puede llegar a tener después, que es hacer la ventriculocordectomía, sacar porción de la cuerda vocal, que funciona muy bien y se ha demostrado que es mejor para reducir el sonido, la ventriculocordectomía con respecto a la ventriculectomía sola. Pero yo he visto algunos casos de disfagia por eso, entonces antes lo hacía y dejé de usarlo. Lo que sí hacemos es la ventriculectomía bilateral, de los dos lados, porque si no muchos caballos empiezan a variar, hacen ruido y se ve que hay colapso del lado derecho de la cuerda vocal. Entonces directamente se hace la ventriculectomía bilateral y está. Esto se hace después de la cirugía de la laringoplastía. En ciertos lugares donde hay láser se hace inclusive a veces antes. ¿Cuál es la veducción correcta? Nosotros cuando estábamos tensionando, viendo con el endoscopio, teníamos que lograr poner una posición adecuada. ¿Cuál es la correcta? Y ahí está en el balance. Si nosotros abducimos demasiado, tenemos chance de que el alimento vaya hacia las vías aéreas. Pero si no lo abducimos, no lo abrimos demasiado, no va a pasar el aire en forma adecuada. Entonces, este trabajo muy interesante del 2009 evaluó la performance postoperatoria de caballos de prueba de steeplechase, prueba con obstáculos. Una carrera una demanda de oxígeno, son carreras muy largas, con obstáculos, tienen una demanda aeróbica importantísima. Y evaluaron el impacto en la performance. Un estudio muy completo, donde se evaluaron 68 caballos de carrera que habían sido operados, donde se le hizo la laringoplastía y la ventriculocordectomía.
y se evalúa endoscópicamente el día 1, 6 y 45. 45 es cuando normalmente vuelven al entrenamiento. Y del punto de vista de performance, para evaluarlo objetivamente o lo mejor posible objetivamente, se evaluaron las siguientes variables de performance. ¿Cuánto tardó en volver a correr? ¿Cuánto generó económicamente? ¿Cuánto dinero ganó 5 carreras antes de la cirugía y 5 carreras después? Y la cantidad de carreras postoperatorio que tuvo, o sea, cuánto más pudimos alargar la campaña del animal. Se han establecido 5 grados, de acuerdo a la escala de Dixon, de postoperatorio, que va desde el grado 1 al 5, con mayor abducción a menos. El grado 1 es la máxima abducción, llega a 90 grados. No es el ideal porque no estamos protegiendo mucho las vías aéreas del alimento. El grado 2 es donde se ubica entre 50 y 80 grados. Grado 3 es un poco más allá del descanso comparado con el retinoide derecho, pero está aproximadamente en 45 grados con respecto a esta línea. Grado 3 es cuando está un poco menos que reposo, y grado 5 es vertical completamente caída, fracasó la cirugía. ¿Qué vieron? Del punto de vista endoscópico, como les mencioné, había una pobre correlación entre lo que se veía el día 1 y el día 45. O sea, lo que nosotros vemos el día 1 no siempre es lo que sucede el día 45. Casi todos los caballos van a sufrir relajación, y aquellos que tenían más abducción al día 1 eran los más probables que se relaje más, mientras los que estaban entre grado 2 y 3 no se iban a relajar tanto, posiblemente por menor tensión que fatigue los tejidos. Y esto es interesante, con respecto a la performance, no hubo diferencias significativas entre el grado de abducción, entre los que tenían grado 1, grado 2 y grado 3, y las variables de performance. O sea, los caballos que estaban en los 3 tipos de grado corrían de la misma manera, o por lo menos del punto de vista de performance habían andado bien. Una salvedad es que había muy pocos casos, 9 que habían tenido grado 4 y ninguno que tuvo grado 5, como para ver el impacto bien de esto. Pero lo interesante es que entre los 3 primeros grados no hubo diferencia entre ellos. Se ha propuesto que fijar el cartílago aritenoide, lo que buscamos es evitar el colapso durante la inspiración. Buscamos esto, o sea, la idea es colocar el cartílago de alguna manera, idealmente entre esto y esto, para evitar el colapso durante el ejercicio, como vimos en la endoscopía dinámica. Obviamente, como cualquier cirugía, tiene sus complicaciones. Debemos saber reconocerlas y en la medida de lo posible tratarlas para ver qué mejor solución le damos a este propietario y a su caballo. Una complicación muy frecuente es la tos postoperatoria. Caballos que mantienen la tos a veces solamente cuando comen y otras veces todo el tiempo. Se ha visto que 25 a 30% de los caballos en el postoperatorio inmediato van a toser. Pero luego mejora. No se sabe bien por qué mejora, si es porque nosotros produjimos una inflamación de la zona que le afectó la deglución, entonces tose, pero después al desinflamarse mejora, o porque se relaje un poco el cartílago, el caballo a dejar de toser, se relajó, ya no le afecta tanto y baja la incidencia de tos. Sin embargo, hay un 5 o 10% de caballos con tos crónica que mantienen un poco de tos, que no necesariamente llegan a aspirarse. La única manera de verlo es hacer una endoscopía y ver cómo está la tráquea. Siempre el ideal en estos casos es que coman del piso, en la posición natural. El caballo está formado para comer en el piso, no en pasteras allá arriba, como si estuvieran comiendo de los árboles. Mojado, idealmente, así arma el bolo alimenticio mejor y minimiza la probabilidad de que aspiren. Dar siempre de comer en el piso, y una cosa interesante es enjuagar la boca antes de trabajar, porque va a ir corriendo y si tiene restos de alimento en la boca y en un momento luxa el paladar o traga saliva, va a venir con alimento, va a pasar a la tráquea. Un estudio muy interesante del
2018, publicado en el BedSurf del 2018, mostró la probable causa de por qué algunos caballos mantienen tos. En verdad es multifactorial. Esta es una imagen de un espécimen anatómico de dorsal y vemos cómo el esófago está en dorsal de la laringe hacia caudal, presenta lo que es el vestíbulo, o sea, de donde lo más fácil de explicar es como un embudo que va hacia el esófago. Este es el vestíbulo que al elevar la mucosa vemos cómo se forma el vestíbulo por encima de los procesos aritenoides. ¿Qué sucede? En cirugía, visto por el costado, este es el músculo cricoaritenoide dorsal, este es el proceso muscular del aritenoides y acá tenemos el perfil del vestíbulo esofágico. ¿Tá? De esta manera, y fíjense cómo al elevar la mucosa, lo cerca que está del proceso muscular. Tener mucho cuidado de no afectar la adventicia o perforar la adventicia de el vestíbulo esofágico. Si no, el caballo va a sentir que tiene algo y le produce tos crónica. Muchas veces lo que hay que hacer es, vienen con tos y demás, que no se resuelve, hay que sacar la sutura a veces. Este es un espécimen anatómico también publicado del mismo artículo. Fíjense al lado derecho cómo la sutura de un postoperatorio pasó y entró a la luz del vestíbulo esofágico. Obviamente esto va a producir una infección, o sin pasar a la luz puede tomar parte de la adventicia y eso va a afectar la deglución del animal. Siente que está ahí y va a producirle la tos crónica. Disfagia es una potencial complicación, se manifiesta básicamente por salida de agua, alimento, moco teñido de verde por las narices, obviamente toser mientras está comiendo, toser a veces cuando están haciendo nada, colgados o variando con mucha tos. Y lo que hay que hacer es hacer una endoscopía. Esta es una imagen endoscópica de un caballo que está teniendo una gran disfagia. Vemos el alimento, toda la laringe, este del atlas de endoscopía, esta imagen. Y vemos lo que sucede acá es una abducción excesiva, o sea, se mantuvo en un grado 1, lo mantiene, el caballo no está protegiendo sus vías aéreas, normalmente se tiene que cerrar. Cuando pasamos hacia la tráquea se puede llegar a ver saliva, fibras de alimento, pasto y demás. Bueno, en este caso lo que hay que hacer es reducir esa abducción. Tiene una solución. La solución es remover la sutura. ¿Cuándo se va a remover? Bueno, el ideal, si el caballo tolera, manejado por antibióticos y demás, que pasen 2 meses por lo menos, 2-3 meses, que se estabilice la fibrosis en esa laringe, vamos a entrar, sacar la sutura y guiado con endoscopía podemos bajar un poco la abducción, cortando la fibrosis que existe generalmente entre el aritenoides y el tiroides. Pero eso es controlado con endoscopía. Esto es muy interesante, es un artículo que acaban de publicar en marzo en el BedSurf del 2020. ¿Cómo manejan los casos de disfagia postoperatoria luego de haber tenido esta cirugía, la laringoplastía o aritenoidectomía, que es la remoción del cartílago por condritis o fracaso de esta cirugía? ¿Cómo evaluaron estos caballos que eran presentados con disfagia? Se realizaban endoscopías durante la dilución. Se colocaba el endoscopio en la faringe, en la nasofaringe, enfrente de la laringe, justo enfrente de la epiglotis, y se le ofrecía alimento que coman. Se grababa y después se evaluaba en cámara lenta. Y de acuerdo a lo que se vio, se instauró distintos tipos de terapia. En aquellos caballos que presentaban abducción excesiva, como vimos en la imagen anterior, o reflujo esofágico, o sea, que había un reflujo desde el esófago hacia la luz, en esos casos se volvió a operar, se removió la sutura, como dijimos, para aflojar un poco la posición del aritenoides, y lo que sí es importante, y esto lo he visto, adherencias alrededor del esófago.
Hemos visto caballos de donde la posición era óptima, pero presentaban disfagia, y cuando entras tenés adherencias del esófago, asociado al cricofaringio y demás estructuras. Liberando eso, se termina la disfagia, porque no era un problema de abducción excesiva. En aquellos casos de que al evaluar endoscópicamente se veía que había un déficit en la zona de cierre de cuerdas vocales, que no cerraba la zona donde estaban las cuerdas vocales, o que el cartílago aritenoide derecho no alcanzaba a compensar y a tapar de ese lado, se hacía esta cirugía, que es una innovación tomada a partir de medicina humana, que es el incremento en el tamaño de la cuerda vocal inyectándole PMMA, polimetacrilato. Muy interesante, lo vamos a ver a continuación. Y en tercer caso, cuando veían que había dificultad para retrovertir la epiglotis cuando traga, el caballo normalmente cierra la aritenoides y retrovierte la epiglotis para proteger las vías aéreas. Cuando había dificultad de esa retroversión, se hacía el tie forward. Esto es con respecto al incremento de la cuerda vocal. Se ve, esta imagen es del mismo artículo, se ve la deficiencia de la región de la cuerda vocal. Estos caballos habían presentado ventriculectomía, se había sacado una porción y se ve como una pequeña cuña, que en el momento de la deglución en cámara lenta y tomando fotos se ve como no logra cerrar completamente esta zona. Acá el aritenoide en la deglución izquierdo está fijo, funciona bien, el derecho cierra para cubrir la entrada, pero mantiene este orificio que le permite por ahí aspirar y generar disfagia. Entonces lo que se hace es, en estación, guiado con endoscopía y con una aguja espinal, se inyecta aumentando el tamaño de esta cuerda vocal. Esto es como se ve de cerca en posoperatorio inmediato y cómo se ve comparativamente con el otro, que se veía la deformación. Lo interesante es que han visto evaluándolo de esta manera, han visto que mejoran muchísimo estos caballos que tienen este problema. Otra complicación son las infecciones, pero su tasa de incidencia es muy baja. Por eso evaluamos, para minimizar este riesgo, el pasaje de la sutura. Si llega a ser que está comprometida la sutura, que vemos que por algo se ve la sutura en la luz o que la prótesis está infectada, lo que hay que hacer es sacarla, pero recién a los 90 días, para permitir que se estabilice, que se haga una fibrosis. Después uno va, saca la sutura, sacando el cuerpo extraño, en este caso la sutura, se soluciona el problema. Si vemos que no es, y es simplemente, hasta ecográficamente, vemos que está localizado solamente a nivel del subcutáneo, se deja obviamente la prótesis y se trata la infección subcutánea. Muchas veces con un pequeño drenaje y antibiótico es suficiente. ¿Cuál es el pronóstico de los caballos sometidos a la laringoplastía? Bueno, en sangre pura de carrera, desde el punto de vista analítico, es posiblemente más fácil de evaluar que en otras razas, porque tenemos números concretos de cuánto han generado antes de la cirugía, cuánto han generado después, cuánto tiempo corrieron. Todo eso, generalmente, cuando corren en hipódromos oficiales, está asentado. De todas maneras, no es tan directo, porque que un caballo no vuelva a correr o no corra bien puede ser porque la cirugía anduvo mal, pero también puede ser por un montón de otros factores. Se lesionó en distintas situaciones. Pero en líneas generales de los distintos reportes se puede llegar a concluir aproximadamente un número que el 70% de los caballos tratados con laringoplastía va a mejorar el rendimiento deportivo comparativamente previo a la cirugía, que es cuando se ahogaba, a después de la cirugía. El 60% va a resolver definitivamente el ruido respiratorio, no va a ser más durante el trabajo de la carrera, pero el 100% va a mejorar porque le sacamos la principal causa o mejoramos la principal causa del ruido, que es con la ventriculectomía. Lo importante
y esto es para hacerle énfasis a veces a los cuidadores, que no existe asociación entre la persistencia de que haga un poquito de ruido y la performance. O sea, el aire puede estar entrando perfectamente bien, la posición del aritenoide es buena y por ahí queda un remanente de ruido. Lo importante es ver la performance, ¿tá? Más allá del ruido. Entonces, para evaluar endoscópicamente y ver las variables en la pista, cómo trabaja. Se ha visto que los caballos experimentados, o sea, con carreras que han previas a la cirugía, tienen más chance de volver a correr. La cirugía resuelve un problema, no da velocidad. El problema grande de operar potrillos que nunca han corrido es que no sabemos cuánto corre siendo sano, porque por ahí le hacemos la laringoplastía, el aire le entra bien, pero corre más despacio que el resto, porque no está hecho para carreras. Y pasa en un montón de caballos con la laringe normal. Entonces, siempre la frustración con caballos jóvenes que no han corrido es mayor. Caballos que ya están probados es más fácil tomarlo como medida. En otras actividades, como dijimos, es más difícil porque es más una percepción de los propietarios, pero se estima que entre el 80 y 90% de los caballos, por ejemplo, salto, polo y demás, van a tener un mejor rendimiento. No hay estudios comparativos, solo el mismo paciente y la apreciación muchas veces subjetiva. Y también el 70% va a resolver el ruido durante el trabajo. Hay otras cirugías, no quiero dejar de mencionarlo, vamos a ir obviamente muy brevemente sobre esto. Una es el implante neuromuscular del primer nervio cervical. El primer nervio cervical inerva el omoioideos, ¿tá? Y se activa específicamente durante el ejercicio. Entonces, técnicamente lo que se hace es, se incide de la manera similar, se aísla el nervio primer cervical con la porción de inserción en el músculo, se localiza el músculo cricoaritenoide dorsal y se implanta. ¿Cuál es el gran problema de esta cirugía? Primero, que debe ser realizado en músculos que están todavía móviles, grado 2, grado 3, ¿tá? Grado 4 completamente atrofiado, es muy difícil volverlo a la normalidad. El problema es el tiempo de recuperación, lo cual impacta en la campaña de los caballos de carrera. En general, estas son las recomendaciones. 16 semanas de descanso, ¿tá? Después, o sea, ya ahí tenés 4 meses. Después tenés 8 semanas más, 2 meses más para poder reevaluar. Y esta es la apariencia que aparece a los 5 meses. ¿Por qué? Porque como es un nervio que se estimula en la respiración, hay que o evaluarlo endoscópicamente en ejercicio o hacer ciertas maniobras, como por ejemplo elevándole la cabeza y bajándosela y viendo a ver si hay algo de movimiento, ¿tá? Si no hay movimiento, hay que esperar 2 meses más y ver. Ya si llega a los 9 meses que no mueve es porque no reinervó. El 80% va a presentar reinervación. El tema, y el 60% se ha visto que vuelven a las pistas. Si lo vemos comparativamente, es muy parecido a la laringoplastía. El tema es que nos tarda 12 meses, más o menos, en volver a nivel competitivo. Yo creo que este es el futuro. Se lo agradezco esta imagen al doctor Norm Duchamp. En Cornell están trabajando ya hace tiempo con el marcapaso laringio, que se implantan pequeños electrodos que se van a activar en el cricoaritenoide dorsal. De esta manera el caballo se lo activa y produce una abducción máxima para ir a entrenar y a correr. Después se lo desactiva, se relaja completamente, come sin aspiración, sin ningún problema, y de esa manera se mantiene. Estuve en contacto con él la semana pasada a ver en qué venía este proyecto, porque fue presentado hace ya 3 o 4 años. La compañía que está a cargo de los electrodos está buscándole dar una vida útil más larga. Estaba haciendo de unos 6 meses corta, están esperando que sea más larga la vida útil de los electrodos. Bueno, muchas gracias por su atención.